Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención, atención. Hoy les traigo una noticia impactante. ¿Qué secreto ha estado ocultando Sanctorum sobre Maazine? No podrán creerlo. En los últimos días, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido por los rumores que rodean al famoso actor turco Sanctorum. Sí, el galán que conquistó a miles de corazones con sus actuaciones ha estado en el ojo del huracán debido a una verdad que ocultó cuidadosamente sobre su relación con Maazine. Pero, ¿de qué se trata exactamente? Todo comenzó cuando, durante una entrevista reciente, Cenk fue sorprendido por una pregunta inesperada. El periodista, con una sonrisa pícara, le preguntó, «Cenk, ¿es cierto que hay algo de Maazine que nunca le has contado a tus fans?» Cenk, algo nervioso, intentó esquivar la pregunta con una risa forzada, pero todos notaron su incomodidad. «Bueno, todos tenemos nuestros secretos, ¿no?», respondió él, tratando de mantener la calma. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí. Poco después, Maazine, en una aparición pública, fue abordada por reporteros que le preguntaron directamente sobre el comentario de Cenk. Ella, visiblemente molesta, respondió, «No puedo creer que Cenk aún no haya tenido el valor de contarle al mundo lo que pasó. Estoy cansada de ocultarlo. Tal vez es hora de que todos sepan la verdad». A partir de ese momento, las especulaciones se dispararon. Algunos medios aseguraban que Cenk y Maazine habían tenido una relación secreta mucho antes de que él fuera famoso, otros decían que compartían un pasado oscuro, algo que ninguno de los dos quería recordar. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de revelarse. Una fuente cercana a la pareja, bajo condición de anonimato, confesó que Cenk había ocultado que Maazine fue quien lo ayudó a alcanzar la fama. Ella estuvo a su lado cuando nadie creía en él, cuando apenas conseguía pequeños papeles en televisión. Fue Maazine quien lo presentó a los productores importantes, quien le dio el impulso que necesitaba para triunfar, aseguró la fuente. ¿Por qué Cenk decidió mantener esto en secreto? Esa es la gran pregunta. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Cenk finalmente rompió el silencio. «Quiero agradecer a Maazine por todo lo que hizo por mí en el pasado. Sé que he cometido errores al no reconocer su apoyo públicamente. Es momento de ser honesto con mis seguidores y conmigo mismo». Este mensaje causó un revuelo entre sus fans, quienes inundaron las redes con mensajes de apoyo, pero también con críticas. «Cenk, siempre te hemos admirado, pero nos duele saber que ocultaste algo tan importante», comentó una seguidora. Otra añadió, «Maazine merece todo el reconocimiento, gracias a ella conocimos al gran actor que eres». Y la historia no terminó ahí. Tras la publicación del comunicado de Cenk, Maazine también decidió romper el silencio. En una entrevista exclusiva para una revista de renombre, ella compartió su versión de los hechos, revelando detalles que dejaron a todos boquiabiertos. «Yo estuve con Cenk cuando nadie apostaba por él. Le presté dinero, le abrí puertas, lo defendí cuando otros se burlaban de sus sueños. No buscaba fama, solo quería que brillara. Pero cuando lo logró, simplemente me dejó atrás». Estas palabras resonaron en todo el medio artístico. Actores, productores y seguidores comenzaron a tomar partido. Algunos defendían a Cenk, argumentando que tal vez simplemente no supo manejar su ascenso a la fama, otros, en cambio, veían en Maazine a una mujer fuerte y generosa que fue olvidada por aquel a quien ayudó a triunfar. Mientras tanto, los programas de televisión no tardaron en invitar a ambos para que hablaran del tema. Uno de los momentos más impactantes se dio cuando Cenk y Maazine coincidieron en un set en vivo. Los conductores, con el tacto que los caracteriza, o la falta de él, no tardaron en ponerlos frente a frente. «¿Aún hay amor entre ustedes?», preguntaron.
El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Zeng, visiblemente conmovido, tomó la palabra. Nunca dejé de quererla, pero cometí muchos errores. Me dejé llevar por el brillo del éxito y olvidé lo que realmente importaba. Maazine, con lágrimas en los ojos, respondió, yo tampoco te olvidé, pero no se puede construir nada sin verdad y sin respeto. A partir de ese día, la narrativa cambió. Ya no se trataba de un escándalo, sino de una historia de redención, de heridas abiertas y de posibles nuevos comienzos. Las redes sociales se llenaron de mensajes como, queremos que vuelvan, denle una segunda oportunidad al amor, y también de reflexiones sobre el perdón y el valor de la lealtad. En medio de todo esto, Maazine fue invitada a participar en un nuevo proyecto cinematográfico, interpretando el papel de una mujer que lucha por su dignidad tras ser traicionada por su pareja. Muchos vieron en esto una oportunidad de catarsis artística. Por su parte, Zeng anunció que se tomaría un tiempo fuera del ojo público para reflexionar y reencontrarse consigo mismo. Pero el destino tenía otros planes. Semanas más tarde, fueron vistos juntos en un café de Estambul, conversando animadamente. Las fotografías no tardaron en circular, y con ellas, los rumores de una reconciliación comenzaron a ganar fuerza. ¿Podría ser que este drama real estuviera a punto de tener un final feliz? Ambos, sin embargo, pidieron respeto por su privacidad. En un comunicado conjunto, dijeron, estamos hablando, sanando heridas, pero aún no hay nada definido. Les agradecemos el cariño, pero lo que venga será decisión solo nuestra. La historia de Zeng y Maazine no es solo una anécdota del espectáculo, sino también un espejo para muchos. Habla de amor, traición, lealtad, éxito y del difícil equilibrio entre lo profesional y lo personal. En un mundo donde la fama puede devorarlo todo, ellos están intentando rescatar algo genuino. Y así, queridos seguidores, los mantendré informados sobre cualquier novedad. No olviden comentar qué opinan ustedes. ¿Zeng merece el perdón? ¿Maazine debería darle otra oportunidad? ¿Es posible reconstruir lo que una vez se rompió? Y suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita para no perderse el próximo capítulo de esta historia que parece sacada de una telenovela, pero que es más real que nunca. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Zeng hizo bien en guardar este secreto o debería haber sido honesto desde el principio? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video si quieren seguir enterándose de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.